La metodología catequística forma parte de un conjunto de disciplinas que se conjugan en función de la catequesis. El sujeto activo de la catequesis y de su metodología es el catequista vivo en el acto de desarrollar su catequesis. Ahí está el sujeto activo y la metodología. Es él el que tiene que hacerse capaz de elegir el método de acuerdo a sus catequizandos y las circunstancias que le rodean. La reflexión sobre el método es la tarea más específica y más importante para el catequista. El estudio del método es el objeto formal de la catequética, es el centro de la catequética, comprendida como un estudio científico, sistemático, organizado de todo lo que atañe a la educación de la fe. Es al mismo tiempo una profundización teológica porque los elementos del método son mayormente criterios tomados de la teología, lo que hablábamos antes de la pedagogía divina. Estudio humanístico porque aprovecha de todos los aportes de las ciencias humanas. Entonces, la metodología catequística tiene un sentido propio, tiene una forma de trabajar propia, asume mucho de su ser de la pedagogía divina, de la teología, pero también se deja informar por los aportes de las ciencias humanas, la pedagogía, la didáctica, la psicología, la sociología. La vida y el método. La vida es anterior al método, y eso todos lo sabemos, pero implica al método. Primero nosotros vivimos y luego reflexionamos sobre la vida, y así nos va a pasar en el método. Muchas veces vamos a dar una catequesis y al terminar la sesión de catequesis o la reunión de catequesis, nos vamos a poner a reflexionar sobre qué estuvo bien y qué no estuvo bien, qué es mejorable y qué no, en qué obró Dios y en qué obró más el ser humano. El aprendizaje lo vamos haciendo con la vida misma. El hombre es capaz de reflexionar. ¿Qué es reflexionar? Es flexionarse sobre uno mismo, capaz de reflexionar, de estudiar su propio comportamiento y las leyes según las cuales se desarrolla y crece la vida. Esta reflexión le permite extraer de su propia vida y de la de los demás el método según el cual la vida, se desarrolla. Por eso muchas veces nosotros, por nuestra experiencia de vida, podremos contar cuentos, podremos contar parábolas, podremos dar ejemplos, podremos pensar en actividades, fruto de la experiencia de vida. El descubrimiento del modo de proceder, del método de la vida, le facilita al hombre relacionarse consigo mismo, con los demás y con todos los seres vivientes con los que toma contacto. También en catequesis esto es necesario, tener un método, tener un camino. Al descubrir el método que la misma vida va mostrando, el hombre se ayuda a sí mismo en el camino de la vida, pero puede también ayudar a los demás. Podemos dar consejos, podemos enseñar, transmitir experiencias, ayudar a vivir, dar ejemplos. Es decir, podemos elaborar para nosotros mismos y para los demás verdaderos métodos para resolver los problemas de la vida presente. La escritura, la Sagrada Escritura y el método. Bueno, eh, permítanme. Ni en los evangelios, ni en toda la escritura aparece ningún esbozo de metodología. Propiamente, digamos, la Biblia, nuestra Sagrada Escritura, no es un esbozo ni busca hacer un tratado de metodología. No encontramos tampoco indicaciones sueltas sobre los métodos que podrían ser útiles para reflexionar sobre metodología. Cuando estén evangelizando, hagan esto. No, no aparece. Sin embargo, sí hay una metodología implícita, oculta, digamos que está por dentro, suficientemente clara para ser tenida en cuenta. Quizás, citando a Primera de Corintios 2, del 1 al 5, se pueda interpretar que no es necesaria una gran elocuencia y sabiduría humana, ya que Pablo ahí está hablando de que él no llegó con los corintios con grandes sabidurías, con grandes discursos, como si surgen sus oponentes, ¿verdad? Más bien, él destaca el poder del Espíritu Santo y el poder de Dios. De hecho, el método puede llegar a ser desconcertante en cuanto que puede estar marcado por la locura de Dios
versus la sabiduría humana. ¿Qué quiere decir esto? Lo que pasa es de que también dentro de la catequesis nosotros aplicaremos el método y algunas veces podemos tomar pausas, decir cosas que tal vez el espíritu nos vaya orientando o el poder de Dios vaya suscitando dentro del grupo, dentro de la catequesis, que tal vez incluso desde la perspectiva de los métodos humanos, diría uno, estás rompiendo una pedagogía, una forma de educar, pero tal vez es necesario ese rompimiento porque de alguna manera sí puede obrar Dios. Otra fuente de reflexión podría ser Mateo 10, 17 al 20, en donde también se refuerza la no necesidad de preocupación por las palabras, sino la total confianza en el Espíritu Santo, porque se nos dice ahí que cuando sean perseguidos los cristianos, no se preocupen cuando sean llevados ante el juez sobre qué decir y cómo lo van a decir, pues el Espíritu Santo les va a guiar. Lo mismo les sucederá en la catequesis. Claro, ustedes ya han tenido formación, pero también el Espíritu les va a orientar, lo cual a su vez nos alecciona que en toda la catequesis el Espíritu Santo es el que obra y su actuación es más importante que todo recurso humano, incluso que la metodología. Podemos tener una cañonera, podemos tener una pantalla, podemos tener juegos, podemos tener recortes, podemos tener los mejores recursos, pero si no tenemos el Espíritu de Dios presente en la catequesis, todo queda en saco roto, todo se cae. Ahora bien, no se quiere dar el mensaje de que la metodología no sea importante tampoco, ya que incluso los evangelios fueron escritos con una metodología y con una intención. También las cartas, ustedes lo saben porque ustedes ya lo han estudiado. Por ejemplo, vemos el diálogo con la samaritana, ahí también hay una didáctica. También en Juan 6, del 1 al 75, en el discurso del pan de vida, también hay una didáctica, hay un método de transmitir un mensaje para las comunidades cristianas que recibían este mensaje en la reunión comunitaria. Veamos entonces, el método se define por su objetivo. El método está intrínsecamente relacionado con el contenido y el objetivo. De hecho, se puede afirmar que el método es la puesta en marcha del objetivo, porque de alguna manera nos trazamos un objetivo. ¿Y qué es lo que pasa con el método? Aplicamos diversas técnicas para llegar a ese objetivo. Toda reflexión sobre el método exige un estudio serio respecto a la misma vida de fe que queremos transmitir o hacer crecer. Tenemos que pensar y sentarnos con el grupo de catequesis a decir, bueno, ¿qué es lo que queremos transmitir en la catequesis? Sea de confirmación, sea en las clases de segundo básico, de primaria, preparar a la primera comunión, para preparar para un encuentro de novios. Y esto es una cuestión de contenido. El objetivo es lo que anunciamos y lo que proclamamos incluye por sí mismo una pedagogía. En efecto, lo que anunciamos es la vida en Cristo y una vida con Él. Este aspecto relacional exige la compenetración mutua entre el método y el contenido. El método catequístico se elabora en gran parte desde una reflexión teológica sobre ese contenido. Es así que en metodología partimos del cuestionamiento del catequizando, porque el mismo Dios escucha el clamor de su pueblo. Se recuerdan que ya habíamos hablado de las tres etapas del encuentro. Entonces, el Señor escucha el clamor de su pueblo. Primera parte, ¿verdad? La pregunta. Decimos que la palabra de Dios viene a iluminar nuestra situación. Por eso he bajado a librarlos del poder de los egipcios en Éxodo 3:8, ¿verdad? Porque el Señor escucha el clamor de su pueblo, escucha sus preguntas, escucha a los catequizandos y luego plantea su palabra, da su palabra. Y establecemos que metodológicamente el tercer paso es la respuesta del hombre a Dios. Y el objetivo es que todos nuestros catequizandos respondan al amor de Dios con fe. La columna vertebral, la sucesión de pregunta y respuesta, el dirigirse a alguien y ser solicitado para dar una respuesta es el mismo esquema de la metodología y del contenido. Por eso va a ser el gran esquema que vamos a tener nosotros dentro de nuestras lecciones de educación, de teología o de religión. Metodología fundamental y particular. Aquí mucha atención. Este es el corazón del tema de hoy.
Para el estudio sistemático de la metodología es necesario dividirla en una metodología fundamental y una metodología particular. La metodología fundamental se propone definir en general las reglas que orientan cada forma de catequesis, cada forma. Los rasgos característicos de una auténtica catequesis deben responder a un esquema que se aplique a todos los encuentros y guiones catequísticos. Cada catequesis, sea de niños, sea de adolescentes o de adultos, debe tener la marca de que la caracteriza y debe ostentar los sellos auténticos de una transmisión de la palabra de Dios en vistas a la educación de la fe. Tiene que estar eso marcado, la huella de la palabra de Dios para dar una educación en la fe. La metodología fundamental. La metodología particular, atentos aquí, estudia las reglas de la adecuación del discurso y de los recursos pedagógicos, no de todas las sesiones, sino del discurso y de los recursos pedagógicos a la catequesis de una determinada edad, de un determinado grupo o de una determinada circunstancia. A las características propias de la metodología general, la particular añade las exigencias que corresponden a cada grupo en particular. Estas particularidades no pueden romper con el esquema de la metodología fundamental. Pregunta, palabra de Dios y respuesta. El catequista o profesor de teología debe respetar tanto las leyes fundamentales como las adaptaciones particulares según el grupo al que se dirige. Pero, ¿puede haber una metodología fundamental? Claro, porque el discurso que se plantea en el contexto de la catequesis no es cualquier discurso. El modo de organizar y realizar las distintas partes del diálogo es muy particular. Asimismo, tiene un modo particular de hacerse presente a Cristo por medio del anámnesis, del hacer memoria, por la forma de hacer memoria de las maravillas de Dios. No es la misma forma como nosotros vamos a recordar las maravillas de Dios con niños de 5 años que con jóvenes de 16 años o con adultos de 30 años. Va a haber una diferencia de cómo plantear esa memoria de las maravillas de Dios. En específico, el método fundamental, que es la base, tiene 3 pasos que ya referimos en otras lecciones. Hay una forma de presencia de Jesús en el encuentro catequístico y del discipulado de Cristo. Él está presente ahí, respondiendo a las preguntas con su palabra y esperando una respuesta. También esta metodología fundamental toma en cuenta 4 mediaciones que hacen posible que la palabra de Dios resuene en nuestro corazón. El relato mismo, la enseñanza de ese relato, la celebración comunitaria y luego el servicio al cual nos envía. Y también del Espíritu Santo que actúa en la iglesia para darnos testimonio de Dios. Estos son elementos que están dentro de esta metodología fundamental. Ahora, regresando a la metodología particular, ella estudiará las particularidades de cada grupo de catequizandos. Esto presupone la división de los catequizandos también en subgrupos, más o menos homogéneos o iguales. Incluso habría que dividirles en pequeños grupos, ya en la práctica, cuando estamos en los encuentros de catequesis, en pequeños grupos, dependiendo de cuántos tengamos en total, podrían ser grupos de 3 hasta grupo de 12, para que puedan aprender unos de otros e intercambiar información y formar una experiencia comunitaria. Por lo que no se recomienda una catequesis individual, es decir, una catequesis del catequista a una sola persona. Pues aunque sean personas que tuvieran alguna disminución física o psíquica, todos pueden aprender gracias al contacto de la comunidad, a través de sus gestos, a través de las mímicas, de las expresiones corporales, les ayudan a relacionarse entre sí y con Dios. Por eso es importante que haya una comunidad. La catequesis particular tiene en cuenta en primer lugar la edad de los catequizandos. Comúnmente se divide en primera infancia, digamos que por ahí de los 7 años para abajo, luego la infancia, 7 años a más o menos tal vez los 12, preadolescencia, 12 hasta tal, digamos 11, 12, 13, luego la adolescencia, ya podría ser de los 13 a los 16,
Luego la juventud podría ser de los 16 a los 25 y a la adultez de los 25 en adelante, ¿verdad? Porque adultez, nosotros sabemos hoy que hay una adultez temprana, un adulto intermedio, un adulto mayor, ¿verdad? La tercera edad. Entonces, digamos, también están esas etapas. Quizás solo en la edad adulta se pueden hacer más divisiones, digamos, ¿verdad? Por distintos motivos. En segundo lugar, aparte de la edad, se pueden tomar en cuenta los espacios específicos. En la primera infancia, el espacio para la catequesis es la familia. En la infancia es normalmente el contexto escolar, pero también la parroquia brinda un espacio que abarca, pues puede abarcar todas las edades incluso. También como otro espacio están las comunidades eclesiales de base o las distintas organizaciones eclesiásticas. Asimismo, cada edad presenta también unos periodos sensitivos o unas oportunidades propias que no se dan de igual forma en otras. En la infancia se aprende el manejo de los símbolos y los gestos. En la infancia se logra una primera síntesis de los conceptos de fe. Ustedes recordarán cuando se prepararon para la primera comunión, se aprendió lo básico de los sacramentos, lo básico de los mandamientos, lo básico de la oración. En la preadolescencia se abre a la posibilidad de una visión histórica o geográfica del fenómeno cristiano y de la persona de Jesús. Conocer dónde fue Jerusalén, dónde fue Israel, cuál fue el reino del norte, cuál fue el reino del sur, dónde estaba Galilea, dónde estaba Nazaret, dónde estaba Jerusalén, etcétera, etcétera. La historia de la salvación incluso. En la adolescencia puede realizar una profundización más crítica de los distintos temas de fe. También puede haber una catequesis particular, ya este es otro ámbito, según los fines de la catequesis. Si ésta prepara a adultos para los sacramentos de iniciación cristiana, y se adopta el catecumenado, por ejemplo. Si es una catequesis para preparar a la primera comunión, hay que adecuarla a este fin. Lo mismo ocurre con la catequesis prebautismal o la catequesis prematrimonial. Y también hay que abarcar esto o abordar esto en este contexto de nosotros, porque también dentro de su comunidad educativa, entiéndase las personas de mantenimiento, los mismos docentes, las personas de administración, ellos también van a ser sujetos de la acción pastoral de ustedes, de la acción salvífica de Dios que realiza Dios a través de la iglesia por medio de ustedes. Entonces ustedes también van a tener que abordar estas etapas. El método particular implica, en primer lugar, a nivel ya de método, un estudio de las condiciones psicológicas y sociológicas que forman al grupo. Vamos a abordarlo más adelante algunas condiciones de la psicología y de la sociología de ciertos grupos etarios. Se trata también de hacer una descripción lo más acertada posible de nuestros catequizandos, porque si sabemos a quién nos dirigimos, podemos adaptar el método y el contenido a ellos. En segundo lugar, guiados por ese estudio y por el que persigue la catequesis, la metodología particular formula el contenido propio para esta etapa. Lo que les decía, si tenemos clara la edad y a quién nos dirigimos, es más fácil pensar qué contenidos son adecuados para ellos. En tercer lugar, la metodología particular trata de definir la metodología propia de la catequesis. Entonces se establece, bueno, como no tenemos este contenido y tenemos esta edad, vamos a abordar estos contenidos y los vamos a tratar de esta forma. Ahí entra el método. En cuarto lugar, los catequistas buscarán las condiciones y los requerimientos de la pastoral específica del grupo que tienen a su cargo. ¿Cuáles son las necesidades? Porque la necesidad de de juego de un niño de primaria son distintas a las necesidades de relación y de aceptación de un niño de secundaria. Entonces, hay necesidades también distintas a las cuales hay que tratar de responder. Además de la relación con la pastoral de conjunto de la iglesia, porque aunque nosotros demos catequesis o estemos en una institución educativa, no somos miembros cortados fuera de la vid de la iglesia. Somos miembros de la iglesia y de toda la comunidad y ayudamos a que los catequizandos conozcan a la iglesia, conozcan sus ámbitos de acción y también vayan eligiendo hacia dónde Dios les ha dado un carisma para servir. Asimismo, no hay que olvidar que toda la catequesis debe estar
abierta a las dimensiones de las catequesis y de la pastoral. Estamos hablando de la diaconía, la comunión, la liturgia, la catequesis e incluso estar abierto siempre a una catequesis permanente y saber que la catequesis nunca termina, tal vez hasta el último momento de nuestra vida. Adaptación del método. Además de la edad, los espacios y fines, hay otros elementos que requieren adaptación. Por ejemplo, situaciones en las que se encuentren los destinatarios de la catequesis. Por ejemplo, si muriera un profesor, si muriera un compañerito de clase, muertes de familiares, ahorita que está toda esta situación de la pandemia, si hay una situación de enfermedad, si hay algún suceso de impacto en la comunidad. Pónganse a pensar en nuestros hermanos en Nicaragua, todo lo que están sufriendo en este momento, y algunos seguirán dando su catequesis. Esto también hay que tomarlo en cuenta. Hay que hacer primero una adaptación siguiendo el curso del tiempo, tanto a nivel personal como social, a las respuestas libres de los hombres a la palabra. Entonces, adecuar, por ejemplo, ¿verdad? Si estamos con niños pequeños, qué relatos de la historia de la salvación o qué ejemplos de vida de los miembros de la iglesia son útiles para ellos. Esto no significa, eh, permítanme, así. Además, la cultura de un pueblo también es importante, hay que tomarla en cuenta y adaptarnos a esa cultura. No es lo mismo que yo dé catequesis en la ciudad, que dé catequesis en el centro de un departamento de Guatemala o en una provincia del estado de un XY país, a que esté en un área rural. Área urbana y área rural tienen distintos contextos vitales de los cuales se informa la catequesis y entra en diálogo la catequesis. También en función de los cambios de la iglesia y por ende a los cambios de la teología. Por ejemplo, con el Papa Francisco todos nos hemos sensibilizado sobre la fraternidad, sobre la ecología y sobre la importancia de los ancianos. El mismo catequista y el grupo de catequistas hacen necesario que la catequesis se adapte, no a sus caprichos o al individualismo o a la falta de formación de los catequistas, sino a sus carismas. Esto no significa que el catequista, cada uno vaya a tener su propio método, pero sí que el método como instrumento puede ser manejado de una forma personal. ¿Qué quiere decir esto? No es que yo voy a decir, es que yo soy el catequista non plus ultra, no existe nadie mejor que yo y soy el supercatequista y yo lo hago todo lo mejor. No, recordemos que el método es propiedad de la iglesia y que la iglesia lo va desarrollando y la comunidad de catequistas también. Pero sí es cierto que yo, dentro de mi grupo de catequesis, siguiendo juntos el mismo método, adaptándonos al mismo grupo, a los mismos fines y contexto y realidad, puedo hacer una adecuación muy particular desde mi carisma, desde lo que Dios me ha dado como posibilidad de hacer. Al inicio, usar un método puede dar la impresión de que, pero ¿para qué usar un método si yo puedo ser más espontáneo, si así no fueron los apóstoles, etcétera, etcétera? Pero con el tiempo, el tener esta estructura de la pregunta, el planteamiento de la palabra de Dios, la respuesta y la adecuación a estas realidades que les menciono, permiten que con la práctica se agilice esta práctica y se aprendan a usar métodos más complejos y se profundice más. Solo me quedan 2 slides y termino. Finalmente, el método y su elaboración son una tarea de toda la comunidad humana o eclesial. Todos los métodos se basan en la experiencia de vida que tienen los hombres. El conjunto de un método será siempre el resultado de un trabajo de síntesis de métodos anteriores a él. De ahí la importancia de conocer la historia de la catequesis, que ustedes ya tuvieron a bien leer. Y también, ¿verdad? O sea, todo el aporte de la iglesia, todo lo que se ha hecho a través del tiempo, nos dice mucho sobre la catequesis y qué cosas podemos hacer, qué cosas no, qué cosas convienen, qué cosas no. Asimismo, es de suma importancia el trabajo colaborativo entre catequistas y profesores de religión. Tienen que ser un equipo, tienen que ser una comunidad. Al compartir sus experiencias y cotejar los métodos que aplican, todos adquieren una riqueza que es invaluable. Perdón. Por su parte, no solo los catequistas, también los sacerdotes y diáconos, en sus homilías y otras intervenciones, ayudan o dificultan el uso de un método adecuado. Por eso también con el párroco o con el capellán del centro donde estemos, es importante estar en diálogo, estar en comunión.
Lo mismo aplica para los docentes y educadores como a los padres de familia, estar todos juntos. También los padres tienen que estar enterados y también habrá que pensar en ¿de qué me sirve a mí educar a un alumno si no educo a la familia, que es el lugar donde está en el día a día? Todos ellos forman la comunidad iglesia que adopta un método bueno o regular de acuerdo a la calidad de su fe. De ahí la importancia de tener la buena costumbre de la reunión de los catequistas para preparar los encuentros y desarrollar el programa. Es preciso que se sientan responsables de toda la marcha de la pastoral que desarrolla la comunidad eclesial. Hasta aquí este tema. Es la introducción propiamente del corazón del contenido de lo que es la metodología catequística. Aquí tuvimos un brochazo. Bueno, ¿cuál va a ser la actividad de esta semana? Ya empezó a sudar una hermana, dicen por ahí. No, tampoco va a ser así. Vean, todavía estoy pensando si se los pongo para ahorita o para la semana. Yo creo que mejor para la semana, pero ustedes se animarán antes o después. Entonces, aquí va el mensaje. La tarea de esta semana es que ustedes puedan escribir en un post en WhatsApp, es decir, un mensaje de WhatsApp. Eso sí, lo van a postear, pero primero lo pensaron, ¿verdad? Lo pensaron bien. ¿Cuál es la importancia de un método en la catequesis? Hoy hablamos de varias cosas y yo les voy a dejar después el documento base de lo que estamos escuchando. Pero con base a esto, yo quiero de ustedes, de lo que ustedes conocen, saben, han vivido, de su experiencia de vida, más lo que estamos aprendiendo aquí, que me digan cuál es la importancia de contar con un método en la catequesis. Ustedes fueron catequizandos, ustedes fueron alumnos de clases de religión, tal vez algunos de ustedes ya son catequistas y maestras de religión o de teología. Entonces, ¿cuál es la importancia del método en catequesis? Con base a lo que hablamos hoy, más su experiencia de vida. Entonces, recuerden, ustedes anotan, eso sí, no me vayan a hacer un post de una hoja, ¿verdad? Completa, sino que lo que queremos es que sea algo que sea sintético, bien reflexionado y que podamos compartir en el chat de nuestro curso de metodología catequística, porque lo que ustedes aportan, aporta a la comunidad del grupo. Sí, Rina, creo que Rina quería decir algo. Que si el contenido del día de hoy usted lo va a colocar para podernos guiar. Todos los domingos se los estoy colocando y mañana les colocaré el de hoy. Gracias. Claro que sí. Muy bien. Licenciado. Bueno, entonces, ¿sí? Buenas tardes, licenciado. Yo, como no tengo el acceso de WhatsApp, ¿lo podría yo mandar en correo? Tal vez, no sé, si alguno de los compañeros me pudiera ayudar compartiéndoselo, porque digamos, yo no tengo el correo de todos y a veces el correo que aparece en el aula virtual no es el verdadero que ustedes usan. Entonces, mi sugerencia es que utilicen el aula virtual. Recuérdense que en el, digamos, bueno, para su participación, dice usted, ¿verdad? Sí, mándemelo por correo, pero recuérdese que mandándolo por correo, usted no va a ver las participaciones y la riqueza de lo que nos van a aportar sus compañeros y tampoco ellos van a ver la de usted. Entonces, bueno, tomar eso en cuenta, ¿verdad? Tomar eso en cuenta porque nos afecta. Podemos hacer la tarea, pero que tanto nos enriquecemos con ella es también algo a tomar en cuenta, pero entiendo las dificultades que pueden haber porque no tiene acceso a celular por distintos motivos. Eso yo lo entiendo y no hay problema, no hay problema. Entonces sí, lo podría mandar por correo solo. Bueno, como eso era lo último, vamos a nuestra jaculatoria final. Si no hay ninguna otra pregunta, no vi que hubiera otra pregunta. Entonces decimos juntos, Santa María, estrella de la nueva evangelización, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No se vayan a olvidar el lunes de celebrar a Nuestra Señora de la Asunción, que nos da el modelo, el primer ejemplo de lo que vamos a hacer los hombres y mujeres resucitados. El lunes, ¿verdad? Es Día de la Virgen de la Asunción, ¿verdad? Sí. Sí. No lo vayan a olvidar. Ale, muchas bendiciones y cualquier cosa Gracias, estamos a Lía. la hora.